Hola, bienvenidos a nuestro webinar Dormir Mejor. Hoy estamos aquí para abordar un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo y es el insomnio y el sueño no reparador. Estamos muy emocionados de tener con nosotros a 3 expertos en la materia para guiarnos a través de este tema tan importante. Así que permítanme presentar a nuestros invitados. Comencemos con la neuróloga Nora Ruiz. La doctora Ruiz es epileptóloga, experta en trastornos del sueño, y nos va a brindar una perspectiva médica sobre cómo abordar el insomnio y mejorar la calidad del sueño. Bienvenida, doctora Ruiz. Gracias, Iona, y hola a todos. Bueno, también nos acompaña el doctor Pedro Rodríguez, él es reumatólogo, experto en medicina integrativa y funcional. El doctor Rodríguez nos va a hablar sobre enfoques holísticos para mejorar el sueño. Un placer tenerlo aquí, doctor Rodríguez. Gracias, hola a todos. Bueno, y por último tenemos al odontólogo neurofocal Raúl Cadena. El doctor Cadena nos va a explicar la relación entre la salud bucal y el sueño y cómo los problemas dentales pueden afectar nuestra capacidad para descansar adecuadamente. Gracias por estar con nosotros, doctor Cadena. Gracias, Ivonne. Mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta. Estas son preguntas que nos han hecho los pacientes relacionadas con el sueño, el insomnio. Entonces, esta va dirigida a la doctora Ruiz. ¿Podría explicarnos, doctora, por qué es cada vez más frecuente ver problemas relacionados con el sueño y cuáles son sus principales causas? Bueno, Simone, en primer lugar, quiero, acompañar la respuesta a esta pregunta tuya, recordando un poco que nosotros estamos enfrentados mundialmente, no es solamente una situación de nuestro país o de nuestra ciudad, a casi una pandemia relacionada con el insomnio y los trastornos del sueño. ¿Por qué se está dando esto? Pues definitivamente una preocupación de la OMS ha sido poder definir factores o asociados o desencadenantes. Y definitivamente los seres humanos pues somos entes en constante relación con el medio ambiente. Todo lo que llega a nosotros nos puede afectar de una u otra manera. Y con base en esto que te estoy diciendo, pues definitivamente el estilo de vida hoy en día es para mí la causa más importante de lo que estamos viendo con respecto a alteración del buen dormir. Y el estilo de vida pues incluye cómo estamos trabajando, cuántas horas asignamos a esta labor de sueño, cuánto estamos olvidando lo que además hace parte de nuestra homeostasis, de nuestro equilibrio como seres humanos, que es nuestro contacto con la naturaleza, nuestro buen relacionar con el resto del mundo, con nuestra familia, no solamente el mundo que está tan lejano, la influencia que estamos cada vez sufriendo, no solamente aprovechando como en esta charla que hoy vamos a tener, que son las redes, ¿no? Todo lo virtual que nos está alejando de la realidad del ser humano y nos está mostrando unos modelos de competitividad, de angustia, de ansiedad, del querer ser lo que no tenemos ni somos, además, no tenemos que ser, ¿verdad? Entonces, definitivamente para mí la afectación más grande viene de toda esta influencia de los últimos años, de esta rapidez además de instauración de toda la tecnología, de la inteligencia artificial y cómo eso nos atrae y olvidamos lo que realmente nos puede mantener sanos. No curar solamente, sino mantener sanos. En el mundo entero se ha descrito que hasta el 40% de los seres humanos o han sufrido alguna vez de insomnio o tienen episodios intermitentes de insomnio. Y si nos ponemos a pensar las consecuencias de no dormir bien, del insomnio específicamente, y consecuencias médicas, ¿no? Los malestares y las enfermedades que se están asociando a estas dificultades en dormir adecuadamente, al insomnio, pues incluyen definitivamente trastornos metabólicos como la obesidad, la diabetes, la gran dificultad para controlar niveles adecuados en pacientes que se adhieren bien a los medicamentos para la diabetes, la depresión, la ansiedad, parte de la asociación de los suicidios y de estas dificultades con los adolescentes en su comportamiento. Parece que definitivamente tiene relación también con el insomnio y con los malos hábitos de sueño que se están presentando en estas edades. No es solamente un problema que sea descrito o sea reportado por la OMS. O sea, no puedo responder esta pregunta sin incluir mi experiencia por tantos años en el consultorio, que además a partir
de algo tan grande que fue la pandemia, que fue un choque para confrontarnos con lo que es la vida, con lo leves que somos, pues en cuanto a la seguridad que tenemos en nuestras profesiones, en la familia, en fin. Esto disparó mucha angustia, disparó cambios en la alimentación, en fin, y se convirtió durante los siguientes, posiblemente 18 meses, en la consulta más frecuente que tenía, y era: no puedo dormir bien, me acuesto y me despierta una pensadera, una angustia, en fin. Es decir, que definitivamente el estar desenfocados con lo que es importante en la vida, con el adecuado equilibrio de cómo tenemos que vivirla, pues hace parte de este trastorno que estamos viendo en todas las edades. Ahora, igualmente, por género, usualmente era más frecuente ver en los hombres el insomnio. Las mujeres cambiábamos nuestros hábitos de sueño en pro de los hijos, ¿no? Es decir, al nacer el bebé, la lactancia, en fin. Pero en este momento la mujer se enfrenta pues a una exigencia de igualdad con lo que usualmente hacía el género masculino, los hombres. Entonces ahora la mujer trabaja igual que el hombre, sigue manteniendo el equilibrio dentro del hogar, sigue teniendo que responder a unos códigos de competitividad, de belleza, de actualización, y estamos viendo cada vez que las mujeres como género también están aumentando la prevalencia de insomnio. Muy interesante, doctora. Sí, es muy cierto esta parte de cómo el tema del género ha cambiado, y en mi grupo, por ejemplo, yo escucho más de mujeres que tienen problemas para conciliar el sueño o para lograr un sueño reparador que de hombres. Pensé que era algo de hormonal tal vez, o más de las mujeres, pero es curioso ver que ha sido más como algo impuesto, pues que se ha ido desarrollando en la medida que va cambiando como el esquema social y cultural. Así es. Bueno, ahora vamos a pasar al doctor Rodríguez, que quiero que ahondemos en la importancia del buen dormir. ¿Para qué necesitamos realmente dormir, descansar apropiadamente? ¿Y qué factores de la vida diaria son los que piensa que están afectando la calidad del sueño de tantas personas ahora? En nuestra pasada conferencia en Salud Dar presencial y en el taller que realizaremos en Sindamanoy, les contaré muy concretamente, aquí tal vez por el gran público que nos acompaña, tal vez no lo pueda hacer de manera tan explícita, porque ahora las mujeres precisamente duermen menos que los hombres. Eso es algo que tiene que ver mucho con la fisiología. Y sí, es verdad. Yo me atrevería a decir que si bien la consulta de la doctora Nora como neuróloga es muy frecuente en cuanto a la queja del insomnio, en el caso de los médicos funcionales, en el caso de las patologías crónicas en las que yo me he especializado, digamos en todo lo que nosotros decimos nuestros queridos chicharrones de enfermedades crónicas por las que nos consultan en Salud Dar, hay un patrón en todos los enfermos crónicos, y ese patrón es el insomnio, es el mal dormir. Y no solamente a veces ocurre, puede que la persona duerma hasta las 8 horas, sino cómo se levanta, cómo se despierta. Se despierta realmente descansado, realmente fue un sueño reparador. ¿Por qué? Porque es que el sueño cumple, especialmente las fases REM, las fases profundas, cumple una función de detoxicación del organismo. Hay todo un sistema linfático en nuestro cerebro que hace que el amiloide, que es una sustancia tóxica, la sustancia que produce el Alzheimer, la sustancia que produce la pérdida de la memoria de la que tanta gente se queja ahora, ese amiloide precisamente se va acumulando, y esa limpieza de ese amiloide se realiza en el sueño profundo cuando se activa el sistema linfático. También, desde luego, la persona que no duerme va a tener problemas de obesidad porque en el sueño se activa el metabolismo. En el sueño hay algunas hormonas que se descomponen y se reemplazan por otras.
Entonces, el sueño cumple una función absolutamente determinante para la buena salud del organismo. Es que en la vida todo es vibración, todo es explosión y contracción. Nacimos de un Big Bang y vamos hacia un Big Crunch. Igualmente, nuestro corazón todo el tiempo está en sístole, diástole, sístole, diástole. Ahora, ¿cuánto dura la sístole y cuánto dura la diástole? La sístole exactamente dura una tercera parte y la diástole dura 2/3 partes del ciclo. Fíjense ustedes qué interesante. Digamos, si el día tiene 24 horas, 8 horas el corazón está en sístole, o sea, está en actividad, está activo, está trabajando, y 16 horas está descansando. De esas 16 horas, total reposo son 8. Las otras 8 se está, digamos, como contrayendo. Entonces, explota, contrae, para, explota, contrae. Lo mismo que nosotros. Entonces, debemos 8 horas trabajar, 8 horas hacer un descanso activo en el día y 8 horas reparar nuestro organismo a través del sueño. Por eso, queridos amigos, crean lo que el mal dormir no es una patología cualquiera, influye en todo, influye en el metabolismo, influye en su memoria, influye en la calidad de vida, es determinante para que la persona tenga digamos, eso que llamamos una buena salud, un buen bienestar, como quiera que el buen dormir precisamente es uno de los 5 pilares del bienestar, de los 5 pilares de la salud, como es primero que todo la actitud, el movimiento, el alimento, las relaciones humanas, las relaciones consigo mismo, con el mundo y el dormir. El buen dormir es uno de los definitivos elementos que nos van a permitir tener una muy buena o una mala salud. Tanto que, como les decía, en casi todo enfermo crónico, y entre más grave la enfermedad, más vamos a encontrar disfunciones del sueño. Qué importante conocer esta información, doctor Pedro. Ahora queríamos hacerle la pregunta a la doctora Nora de un tema que surgió en la conferencia presencial que tuvimos el martes pasado, y es el tema de la apnea y los ronquidos. Al parecer fueron muchas las personas que surgieron con este problema. Entonces queremos saber qué tan común es realmente y por qué se produce y pues bueno, qué podemos hacer para solucionarlo, qué herramientas tienen las personas. Bueno, Sioney, primero fíjate que esa pregunta es esperada dentro de un auditorio interesado por los trastornos del sueño, porque pues hasta no hace mucho era la primera queja o trastorno del sueño era la apnea del sueño. En ese momento pues es el insomnio. Pero es de esperar que en el auditorio algunas personas supieran, hubieran escuchado de esto o tuvieran un familiar, que es aún más interesante. La apnea del sueño, al igual que la hipopnea, es este trastorno en donde hay una interrupción de la respiración, a veces puede ser completa o parcial. En la apnea obstructiva hay hasta un 90% de disminución del flujo, y en la hipopnea entre el 30 y el 90% de la disminución de este flujo respiratorio. ¿Por qué se da la apnea del sueño? La primera causa es porque hay obstrucción de la vía aérea. El mejor ejemplo para suponer que alguien sufre de apnea del sueño es el que ronca, la roncopatía. ¿Y quién no habrá tenido un familiar, Sioney, con ronquidos, que además usualmente era un motivo de chiste, y es que mi abuelo ronca como el oso? Pensé que de divorcio. Bueno, y de divorcio, es una causa más válida de divorcio, no quiere decir que estemos invitando al divorcio por eso, pero existe, ¿no? Y de hecho algunas esposas le dicen a uno, mira, doctora, o él deja de roncar o deme algo para que yo duerma a pesar de los ronquidos. Mira que se convierte en un trastorno compartido. Esta obstrucción pues responde también a otras causas, la mayoría anatómicas, ¿no? Entonces sabemos que un paciente muy obeso, con cuello corto, con el maxilar inferior más corto, que es lo que llamamos la micrognatia, con los tejidos dentro de su boca muy robustos, lenguas más grandes, toda la parte de las amígdalas, de la úvula o la campanita, llamado vulgarmente. Recordemos los niños alérgicos que van al médico, le dicen es que el niño está roncando.
Y este sonido típico, pues por las adenoides, por todos estos tejidos blandos que están aumentados de volumen, de tamaño. Por supuesto, la obesidad, y creo que si todos nos aumentamos de peso, decimos, estoy tan gorda que ya estoy empezando a roncar. Las mujeres en embarazo dicen, mira, qué oso, estaba yo boca arriba ya con mis 6, 7 meses de embarazo y me levantó mi ronquido. Y si esto se registra en un estudio que es la polisomnografía, así se llama el registro del sueño, vemos que muchos de los pacientes no solo hacen ese sonido, ¿no? El oso polar, como decimos, o el león, sino que además paran de respirar, su abdomen quiere seguir los movimientos respiratorios, pero simplemente no pasa el flujo del aire por la boca o por, pues hasta los pulmones. Y no es una cosa para reírnos. Es tan importante que los cardiólogos, los internistas, cuando un paciente no controla las cifras de azúcar, no controla además la hipertensión arterial, se están pidiendo sus estudios para evidenciar si realmente hay esta coexistencia. Quiero aclarar que no solo es un problema de gordos, ¿no? Porque esa es la falsa creencia. Un flaco puede tener apnea del sueño perfectamente. Mi hijo tiene apnea del sueño y tiene 5 años y es flaco. Pero en los niños especialmente se comienza por toda esta parte que te decía de adenoides. Sí, pero precisamente me dijeron en el otorrino que el hecho de tener apnea del sueño no es solamente el susto de la mamá, que además no puede dormir porque está viendo que su hijo no puede dormir, el niño sigue durmiendo, pero que además se restringe la hormona del crecimiento, ¿no? En los adultos, digamos, ¿qué afección, aparte del oxígeno, que puede pasar? Muy importante tu pregunta, porque siempre la hipótesis es, a ver, tener apnea me altera esta biología, todas estas hormonas y todo lo que estás hablando, o tener el sueño interrumpido debido a las apneas es la causa de no producir una buena cantidad de hormona de crecimiento, ¿no? Que no solo los niños la producen, lo que pasa es que nosotros ya no crecemos hacia arriba, ¿no? Y definitivamente las dos cosas son la respuesta, ¿sí? Porque se están interrumpiendo unas cascadas normales, unos ciclos de ciertas moléculas, de ciertos neurotransmisores que están impidiendo esa fisiología normal de las hormonas, entre otras, no solo la de crecimiento. Fíjate que estamos hablando mucho de diabetes y obesidad. Entonces también la insulina, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer aquí un salto atrás un poco con respecto a enfermedades que se asocian a la apnea del sueño y cada vez estamos viendo más las quejas de memoria, que posiblemente son alteraciones en capacidad de concentración y de atención, que finalmente llevan a dificultades para recordar información reciente. Y estos pacientes, una gran cantidad de ellos tienen apnea del sueño, tienen noches inadecuadas, aunque pueden pasar 14 horas en la cama, es decir, dormir una cantidad, pero esto está afectando claramente en su capacidad de retener información nueva. O sea, altera la memoria y es otra de las preguntas que debe hacerse en consulta cuando la queja es, se me está olvidando todo. ¿Cómo estás durmiendo? Qué importante. Perdón, bueno, revisemos. ¿Cuál es el porcentaje actual de apnea del sueño en el mundo? Está entre el 3 al 17%, dijo en el 2024 la OMS. Uno dice, bueno, 13 a 17, pero es que somos 8.000 miles de millones de personas en el mundo. Convertamos esto en cuántas personas tienen esta enfermedad. Y las que no lo saben, ¿no? Porque te lo pueden decir si están compartiendo en la cama con alguien, pero la apnea es algo que yo siempre me doy cuenta que lo tengo, o sea, me despierto porque no puedo respirar, o puede ser que lo tenga y no me esté dando cuenta. Mira que es una pregunta súper importante. Dentro del cuestionario que se aplica cuando un paciente va a hacerse una polisomnografía, la pregunta es, ¿se ha despertado usted con sensación de ahogo, de estar ahogado? Y la gran mayoría dice sí. Lo que pasa es que no saben cuántas veces en la noche sucede, porque casi siempre tienen es microdespertares. ¿Y qué es un microdespertar desde el punto de vista de familiar? De que tú estés viendo a tu esposo o a tu hijo, en fin, es ese paciente que ronca y de repente es como si hiciera un reset, ¿no? Entonces, y de repente y se volteó de posición. Eso fue un microdespertar. El paciente no lo va a recordar al día siguiente, pero sí tienen la percepción de que han tenido despertares que me ahogo.
sino que el registro de la concentración es falso. Definitivamente la esposa o quienes son familiares, en tu caso la mamá, es quien mejor da esta información. Claro. Bueno, además de la apnea del sueño y los ronquidos, aprovechando que tenemos aquí al doctor Raúl Cadena, queremos saber qué otros problemas son los que afectan la salud del sueño y qué es lo que ve en su consulta, doctor. Bueno, realmente el problema del sueño y la boca está muy relacionado con aquellos desórdenes que obedecen a alteraciones del cierre de la boca. Cuando hay alteración del cierre y además se acumula esa cantidad de información emocional que durante el día estamos recibiendo, resulta que en el momento de la fase más profunda del sueño, la REM, logramos que empiecen a repetirse algunos hábitos que tenemos, por ejemplo, con la mordida. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración de la posición de los dientes, porque hay un puntico que toca primero que el resto, entonces el organismo quisiera como quitar esa obstrucción, como ese punto en donde está más alto que el resto. Y esto nos genera una cantidad de inconvenientes porque resulta que la musculatura masticatoria es de las más altas por centímetro cuadrado que existen en todo el cuerpo. Cuando uno coloca un dulce en la boca es capaz de romperlo y no hay ninguna otra parte del cuerpo que sea capaz de romper un dulce. Resulta que cuando hacemos esa repetición sobre el punto de contacto prematuro, que eso se llama el punto donde primero cerramos, empezamos a hacer repetitivamente este movimiento y al alterar ese flujo masticatorio, digámoslo así, nos da mucha fuerza muscular en los músculos masticatorios. Entonces, cuando esto se genera, toda la cadena muscular que ayuda a la masticación se empieza a activar. Y en el momento, como ahorita hablábamos de la apnea, que hay momentos de interrupción del sueño, pues hay momentos de interrupción del sueño en el momento en que empezamos a hacer ese apretamiento. Puede ser o apretamiento o puede ser rechinamiento. Es decir, estamos haciendo mucha fuerza sobre un solo punto o estamos rastrillando los dientes. En ese momento se genera entonces como un entrenamiento, como el fisicoculturista de los músculos masticatorios. Y esos músculos van a generar en todo el sistema masticatorio, tanto de los maceteros que están en esta zona, como en los temporales, como en los trapecios, como en los esternocleidomastoideos, se genera mucho gasto muscular. Entonces, el sueño no es un sueño reparador, es un sueño cansador, digámoslo así, porque al otro día la persona amanece con dolor en la nuca, aparece a veces dolor alrededor del oído, dolor de cabeza y el sueño no fue un sueño reparador. Esto normalmente no lo observamos porque estamos en la fase más profunda del sueño donde no somos conscientes. Como tú decías, cuando dormimos con alguien, ese alguien se puede dar cuenta que estamos haciendo sonar los dientes excesivamente. Y cuando es por apretamiento, pues ni siquiera se nota porque no hay un sonido. Hay un apretamiento, hay un cansancio muscular, pero no hay un sonido. Esto es lo que sucede justamente porque a veces tenemos descuadres que se han ido acumulando cuando los dientes van creciendo en diferentes órdenes y logramos un descuadre con el tiempo. O alguna vez le hicieron un tratamiento de un lado y quedó descuadrado por un poquitico de altura. Con eso es suficiente para empezar a cambiar la posición de la mandíbula. Por eso entonces, si nosotros revisamos muy bien, hacemos una palpación muscular, a ver en qué punto está más acentuado la hipertrofia muscular que en otro, y nos damos cuenta también cuando masticamos que hacemos una masticación unilateral. Esa masticación unilateral nos determinaría que estamos desequilibrando la simetría del movimiento masticatorio. Eso es lo que se conoce como el bruxismo, ¿no? Eso es lo que se llama bruxismo. Y ahí, ese bruxismo me va a generar una disfunción temporomandibular. Esta disfunción va a generar puntos gatillo en la parte muscular que a veces la gente dice, no, es que tengo una migraña.
y resulta que no es una migraña, sino que fue disparador de un músculo que me generó un dolor de cabeza que no está determinado porque no se ha mirado la parte muscular de la articulación temporomandibular. Y este bruxismo se suele dar principalmente, bueno, ya lo vemos que si hay un desnivel o algo que no está correcto en la forma como se posicionan los dientes, pero también se puede relacionar con estrés, como que si una persona... Total. Con estrés total. Aquellas personas que son ansiosas, de una personalidad tipo A, como lo llaman, ellos generan más cantidad de apretamiento o rechinamiento en la noche. Y esto se va como entrenando. Entre más tenemos bruxismo, los músculos van siendo más fuertes y más fuerte va siendo el cansancio muscular debido a esa cantidad de entrenamiento que se hace. Claro, es como correr la maratón durante la noche y el otro día pues estar desarrollando un músculo. Agotador. Sí, el paciente se queja de que no, que se levantó y que siente algo como raro, como que le duele aquí, como que le duele acá, como que el oído, como que el cuello y no lo determina bien. Qué importante entonces revisar eso. Yo soy paciente del doctor Raúl Cadena y ya he estado en consulta también por bruxismo y bueno, muchas otras cosas, pero sí me hizo la placa, es que se llama la placa. Sí, una placa, la placa neuromio-relajante. Ajá, Que es la que nos determina, porque al colocar la placa, de una vez esos puntos que generaron actividad muscular acentuada, se genera un reflejo, que es un reflejo nociceptivo, es decir, que cuando se coloca algo entre los dientes, la mandíbula de una vez suelta la fuerza. Y al soltar la fuerza, pues la musculatura se relaja. Sí, es muy, muy buena. Ahí la tengo en mi mesita de noche para casos especiales. Claro. Bueno, vamos a volver, muchas gracias, doctor. Vamos a volver a un tema que surge mucho cuando hablamos de los problemas del sueño y es el uso de somníferos. Entonces, para esto llamo de nuevo al escenario a la doctora Nora. Y es que nos preguntan los pacientes en qué caso son recomendables los somníferos, cuál es su efecto realmente con los somníferos, se alcanza un sueño igual de reparador que si se lograra naturalmente. Y el miedo que más le tienen las personas es pues saber si estos generan dependencia. Bueno, Siboney, esta pregunta es supremamente interesante porque además, y más en Colombia, el acceso a los medicamentos, excepto las benzodiazepinas, es libre. Entonces se puede facilitar un abuso en esta compra de medicamentos, de los cuales definitivamente tienen una similitud en su actuar a las benzodiazepinas, que son las que sabemos que producen adicción, pero se enmascara, pienso yo, esta es una opinión muy personal, se enmascara el decir no da adicción, sin embargo se parece a la benzodiazepina. No puedo dar nombres comerciales, pero medicamentos, puedo decir la molécula, como el Zolpidem, la Esopiclona, pues cada vez se está alertando un poco más de que sí tiene potencial de hacer adicto al paciente. Ahora, tampoco se trata de llegar a casos de pues un masoquismo extremo. Llevo 10 años, nunca he dormido, pero me niego a tomar algo para esto, pues tampoco. Cada paciente es diferente. O sea, nosotros no debemos hacer como una receta de cocina. Entonces, primero, cómprese tal droga. Segundo, tómesela. No, eso no es así. Y estamos además en estas charlas y en esta actividad que viene, el taller, para precisamente educar y mostrar todas estas opciones que a mi manera de ver deben ser la 1A. Y es no necesariamente medicamentos. Es, en primer lugar, particularizar cada caso y saber por qué dejé de dormir. ¿Será que lo que sucede conmigo es un hábito inadecuado? Entonces, si mi problema es el hábito, pues no debo tomar sedantes, ¿verdad? Si el problema es que tengo otras enfermedades que me hacen tomar medicamentos que alteran mi cerebro y no me dejan dormir, pues se necesita hacer como un ajuste de cómo se toman esos otros medicamentos o si definitivamente sí nos toca dar algo que induce el sueño. Hasta el momento no tenemos una molécula perfecta para dormir. ¿En qué sentido? Yo puedo formular un sedante para que inicie el sueño, pero no por eso voy a asegurar que la arquitectura del sueño, cuando digo arquitectura es
recordar que nosotros no dormimos en una sola fase constante, sino tenemos ciclos. Entonces el estadio N1, N2, N3, el sueño REM o de movimientos rápidos de los ojos. Entonces algunos de los medicamentos para inducir el sueño pueden bloquearme el sueño REM. Entonces, claro, se quedó dormido el paciente, pero no hizo esa estructura fisiológica adecuada del sueño. Cada vez la industria farmacéutica nos está sacando más medicamentos para mejorar el sueño, porque como dijimos al comienzo, esto es una pandemia, el no dormir. Entonces, pues ahí hay una oportunidad muy valiosa para la industria farmacéutica. Y la medicina tradicional, muy a mi pesar, tengo que aceptarlo, porque yo también llevo unos años profundizando en el enfoque funcional de la medicina, pues nos hemos dedicado a solucionar problemas con recetarios médicos. Entonces te vas a tomar esto. De hecho, no voy a dar hoy nombres de lo que voy a sugerir en un webinar como este, no. O sea, hay muchas cosas que se están ofertando. Hay fundaciones o asociaciones internacionales pues, que han sido muy respetables, muy respetadas, como la Fundación de Medicina del Sueño o la Asociación Americana de Medicina del Sueño, que cada cierto tiempo nos saca las guías. Esto es el manejo del insomnio. Y fíjate que desde el 2017 todavía no se han actualizado estas. Se siguen despreciando efectos, por ejemplo, de la melatonina, de la trazodona, bueno, ahora sí di nombres, de los antihistamínicos, ¿no? No se sugiere formularlos, pero en la práctica, cuando yo quiero evitar que el paciente se me vaya a drogas de potencial adictivo, los pacientes dicen, mira, me tomé tal antihistamínico y ya, pude dormir bien, porque además logramos que se vaya un poco el miedo a esa anticipación, es una ansiedad anticipatoria. Entonces, ¿será que nunca voy a volver a dormir como yo era de niño? ¿No? Empieza esa angustia que también los bloquea. El paciente hoy en día pues está profundizando también en su independencia para elegir derivados del CBD o el CBD mismo, ¿no? Que es todo lo del cannabis que tú habrás escuchado y tú encuentras por todos lados que las gotas, pero incluso el CBD se debe formular con mucha responsabilidad y no como un cosmético, ¿ves? Eso también es uno de los temas que seguramente vamos a tocar en el taller. Hay una molécula del sueño que, bueno, en los últimos años cada vez suenan y suenan más estas moléculas, no solo la melatonina, sino la orexina, la hipocretina, son unas moléculas que están relacionadas a que yo esté en vigilia. Entonces los estudios dicen, pues demos algo anti-orexina, o sea, los antagonistas. Son los medicamentos que estamos esperando que lleguen más opciones a Colombia, pero fíjate que la idea es, venga, bloqueemos lo que mantiene despierto al paciente. La benzodiazepina es, induzcamos el neurotransmisor que lo mantiene dormido, que es el GABA, se llama, es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, es un juego, ¿no? De estudio bioquímico y bueno, en fin, qué es lo que existe, lo que tenemos a mano. Definitivamente, estrategias como el mindfulness, fíjate que no es un medicamento, pero mindfulness ha superado ya a la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ¿ves? Y esto está también ya, si nos vamos a poner a hablar de medicina basada en evidencia, es evidente la efectividad del mindfulness, ¿ves? Entonces esto ahorraría el uso de somníferos. Como de todas formas, una conclusión a tu pregunta que no puedo sacar completamente de la aceptación es que sí hay personas en quienes tenemos que usar somníferos, pero estos deben ser elegidos y guiados por alguien profesional, médico, y no que sea de autoformulación. Claro, así es. Sí, es un problema que sean tan de fácil acceso, ¿no? Realmente cualquier persona puede ir a la farmacia con un nombre que le dio la vecina, a probarlo también en sí mismo y resulta que puede estar haciendo un daño mayor. Entonces el llamado es realmente a tomar los casos de insomnio, dificultad para dormir con mucha responsabilidad y acompañarlo de un profesional idóneo, como es la doctora Nora Ruiz. Bueno, vamos a hablar un poco con el doctor Pedro sobre las alternativas naturales que tenemos para manejar los problemas del sueño. ¿Qué podemos hacer las personas que de pronto estamos pasando por una etapa en la cual no logramos conciliar el sueño, pero todavía digamos que está claro que
que se quiere dar un manejo natural. Bueno, yo quería acotar algo con relación a la intervención del doctor Raúl Cadena, que viene precisamente a su pregunta, Siboney. Y es que precisamente para que nosotros podamos dormir en forma natural, conveniente y suficiente, es necesario que durante el día produzcamos los elementos naturales fisiológicos que van a derivar en un buen dormir. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio en el día, nos mantenemos despiertos, producimos adenosina, y esa adenosina, en la medida en que se va aumentando, el cuerpo empieza a producir una somnolencia. Adenosina es la sustancia básica para producir energía, el ATP, el AMP. Entonces, al nosotros aumentar la adenosina, en la medida en que se acumula, se va a producir un cansancio. En la medida en que nosotros estamos despiertos en el día, estamos felices en el día, estamos produciendo serotonina. Y esa serotonina en la noche se va a transformar a través del triptófano en melatonina, que induce el sueño, es la hormona natural del sueño, ¿sí? ¿El triptófano dónde está? El triptófano está en los alimentos, está en la carne, está en la leche. Una buena alimentación, por eso tantas personas al tomarse un vasito de leche en la noche duermen muy bien, porque la leche tiene mucho triptófano, por ejemplo, si es que no tiene problemas de tolerancia a la leche. Cuando la persona mastica, por ejemplo, chicle, la mejor manera, en lugar de tomar café, que bloquea la adenosina precisamente, en lugar de tomar café hay que masticar chicle sin azúcar para mantenerse despierto. Esto para los estudiantes. ¿Por qué? Porque cada vez que masticamos, como nos decía el doctor Raúl, el músculo masticatorio es el más potente de nuestro organismo, se producen pequeñas cantidades de energía que van a despertar al cerebro, o grandes cantidades de energía cada vez que los músculos masticatorios, el músculo macetero, se contrae. Por eso la persona que hace bruxismo en la noche se despierta mucho, porque el bruxismo está generando energía que va a despertar el cerebro, igual que cuando estamos masticando chicle. La serotonina, el inductor, la materia prima para que produzca melatonina, ¿qué la produce? El colon. Entonces, para nosotros tener un buen sueño, tenemos que tener una flora bacteriana adecuada, que es la que produce la serotonina. El 80% de la felicidad del ser humano. La serotonina es la hormona de la felicidad, de la serenidad. Esa hormona la producen las bacterias, el microbioma, las bacterias del colon. Entonces, fíjense ustedes la relación cerebro-sueño con la salud de nuestro colon. La alimentación, una de las causas más graves del sueño es la falta de hierro. A veces la hemoglobina puede estar normal y sin embargo la ferritina, la transferrina, no hay una buena asimilación del hierro y la persona puede tener, ya sea por anemia o por deficiencias de hierro, a nivel celular puede tener un problema de insomnio. Entonces ahí vienen las sustancias naturales. Las sustancias naturales, el magnesio es absolutamente necesario para el sueño. Por eso el citrato de magnesio tan de moda es muy bueno, es un somnífero natural. Nosotros en Salud Dar tenemos un citrato de magnesio, que así lo pueden preguntar, que va con triptófano y con melatonina. Entonces es un citrato de magnesio comercial que viene con melatonina y triptófano. Y es un inductor del sueño con una ventaja muy grande, precisamente lo que decía la doctora Nora. Esos inductores naturales, como sucede con las plantas medicinales de las que enseguida les hablo, precisamente tienen la ventaja de que son inductores, de que tranquilizan a la persona, que les quita la ansiedad, pero no les priva el sueño REM, del sueño profundo, donde se hace la desintoxicación. Y esa es la gran diferencia, porque los somníferos precisamente privan a la persona de esa producción, de esos ciclos profundos de sueño, donde se hace la reparación, donde se hace el metabolismo, donde se produce la hormona somatotrópica, la hormona del crecimiento, la hormona de la reparación. Y en cuanto a las plantas medicinales, sí,
Hay muchísimas, hay más de 1000 plantas. Eso depende, casi que diríamos que cada persona tiene la suya, la que le cae mejor, porque todas tienen mecanismos diferentes. Por ejemplo, la más común, tal vez la más efectiva, es la pasiflora, ¿sí? La fruta, la flor del maracuyá, la flor de la fruta llamada fruta de la pasión, ¿cierto? Es una flor absolutamente mágica, maravillosa, que tiene, por ejemplo, tiene GABA natural. Entonces, al tener GABA, el ácido gamma butírico es un desintoxicante cerebral, es un inductor natural del sueño. Por eso las sustancias, nosotros tenemos en Saludar varios medicamentos biológicos que contienen precisamente pasiflora, unas goticas, las goticas de Pacet, por ejemplo, 10 goticas 3 veces al día, para estar tranquilo, porque es además ansiolítico. Y en la noche, 20 gotas o una tableta. El Serenox, por ejemplo. Entonces, la pasiflora, desde luego la conocida valeriana, el tilo, la lechuga, la manzana, y así sucesivamente, muchas plantas que producen sueño. A mí me gustan mucho las flores de cayeno, por ejemplo, recomiendo a las personas. Es que casi todas las flores tienen flavonoides, entonces son antioxidantes. Yo disiento un poco de la idea de los antihistamínicos. Sí, producen sueño, pero es que la histamina es la que mantiene activo el cerebro, que permite que se abran los vasos y llegue oxígeno al cerebro. Entonces, cuando tomamos antihistamínico, bloqueamos la histamina, y al bloquear la histamina se produce una hipoxia. Entonces la persona induce sueño porque se le produce hipoxia, porque se le reduce un poco la oxigenación del cerebro. Y precisamente hay muchos alimentos que son prohistamínicos, todos los conservantes, todos los encurtidos, todos los alimentos, las conservas, tienen una gran cantidad de histamina, y por eso las alergias, y por eso la persona que tiene problemas digestivos con frecuencia no duerme, porque produce gran cantidad de histamina. En fin, que en cuanto a técnicas, en cuanto a cosas naturales, en cuanto a la meditación, que es la más efectiva de todos, como ya lo comentó la doctora Nora, de eso será precisamente la fortaleza la que les compartiremos en nuestro taller de sueño en Sindamanoy. Sí, ahí doy también testimonio, yo aquí dando mis testimonios todos personales, pero sobre el uso de antihistamínicos por caso de rinitis, y me pasa que cuando me tomo un antihistamínico, pues claro, me da más sueño, de pronto caigo más rápido en pues, dormir, pero suelo tener pesadillas, entonces Sí, es como una relación así como, como que procuro no tomarlo cerca a la hora de dormir. Prefiero que me dé sueño durante el día, pero no conciliar el sueño con el uso de antihistamínicos porque me suele dar pesadillas o sueños extraños. Pero bueno, vamos a continuar con una pregunta que teníamos para la doctora Nora, y es conocer si existen como reglas, como una hoja de ruta o reglas, existen horas específicas a las cuales nos deberíamos acostar, horarios ideales o número de horas que deberíamos dormir según la edad que tengamos o la etapa de la vida en la que estemos. Simone, perdóname, mira, el doctor Pedro me ha dado una oportunidad maravillosa. Yo creo que fue igual que la charla presencial, y que me hace sentir segura de que no solo los asistentes al taller, sino yo me voy a gozar mucho este taller que vamos a hacer, porque él dijo algo excelente con respecto a la histamina, y tiene toda la razón, y es ese compromiso del vaso y asimismo de la circulación. Pero a favor de pronto de lo contrario, voy a decir que el paciente que está hiperalerta, que está tan en vigilia, tan estresado, con estos colorantes de los alimentos artificiales, todo lo que estabas diciendo, el doctor Pedro, tiene niveles más altos de lo usual en histamina y no manejan unos ciclos adecuados. Todas las moléculas en nuestro cuerpo deben tener un ciclo, ¿no? De pico máximo, de descenso, porque es como si estuviéramos hablando del machín-machón de los parques, ¿no? Cuando se sube una molécula, pues tiene que haber otra que se baja, u otras, para que le permita a esta ser la protagonista, y lo contrario. Hábitos, me estabas preguntando de dormir, perdón. Sí, como horarios,
si hay una hora específica, de pronto conocer un poco sobre el tema que se habló en la conferencia del ritmo circadiano. Claro. Entonces, definitivamente, pues la noche es para dormir, Siboney. O sea, no hay duda de eso. Las siestas son, claro, periodos posteriores, digamos, al almuerzo y que podemos tener un reposo además del día, cortas, pero el mejor horario para dormir es la noche. Y cuando decimos la noche, estamos refiriéndonos además a la aparición de la oscuridad. La melatonina, que es la gran hormona conocida, protagonista del tema del sueño, hoy sabemos que no es la única, ella empieza a subir sus niveles gracias a que nuestra retina, nuestros ojos perciben la oscuridad. Y esto lleva a un estímulo en el hipotálamo, es otra parte de nuestro cerebro basal, que baja un poco hacia el tallo, sube y le hace como un clic a la glándula pineal y dice produzca melatonina. Y se desencadena toda una cascada. Y esa cascada es mi cuerpo, mi cerebro empieza a pedirme dormir, ¿no? Esto es lo que llamamos el ritmo circadiano, es una forma de explicar la producción del sueño, no la única, porque no solo con esto logramos dormir, y ahí es donde está la dificultad. Pero este ritmo circadiano, que como traduce la palabra ritmo, que son sucesiones de, es como bailar, ¿no? Tú no te bailas un joropo de una a todos los pasos, primero un piecito para adelante y el otro lo va persiguiendo, y bueno, en fin, entonces los ritmos circadianos son eso, una sucesión de pasos en relación a lo que es un día, o sea, 24 horas, por eso el nombre circadiano, alrededor del día, que nos dice, venga, la luz se está yendo, está oscureciendo, que eso en Colombia puede ser 6 de la tarde aproximadamente, se empieza mi región núcleo supraóptico a decir, venga, esto que está pasando ya me tengo que preparar para dormir y deberíamos dormir. En el mundo moderno tenemos luz, pantallas azules, que no nos permiten que esa información llegue como debe ser a nuestra retina, sino que estamos pegados a las pantallas a las 9, 10 de la noche, una pantalla que es una luz azul, pero igual con una intensidad de día, ¿no? O nuestros bombillos, que es otra cosa importante, fíjate que la gente va y dice, quiero un bombillo luz día, ¿ves? Entonces, hacía connotación de la importancia para la humanidad o el cambio evolutivo que tuvo el que Thomas Alva Edison hubiera descubierto la luz eléctrica, porque ya nos cambió esa funcionalidad nocturna de oscuridad, hora de dormir, ¿no? Entonces, si me preguntas la hora exacta, tengo que responderlo con el mundo moderno, con el uso de pantallas azules, y yo te diría que entre 9, 10 de la noche sería ideal que los seres humanos nos fuéramos a dormir. Siempre habrá alguien que levanta la mano y dice, bueno, y mi papá que fue vigilante toda la vida, o los médicos que hacemos turnos de noche, entonces, ¿qué? Tampoco tenemos una respuesta completa, Siboney, pero parecería que lo ideal cuando las personas tienen trabajos de turnos es que ese turneo, si se puede usar así la palabra, sea ojalá cada 6 meses y no como lo estamos viendo. Es que lunes, miércoles y sábado hago noche, los demás días hago día. No, porque mi cerebro no alcanza a ajustarse en su ritmo circadiano fisiológico. Entonces la recomendación es ojalá usted trabajara 6 meses de noche, 6 meses de día y usted alcanza a ser amoroso con su cerebro, alcanza a ser un poco condoliente, oiga, tranquilo, ya te vamos a ayudar a recapitular este desorden, ¿no? Creo que además, y por último a tu pregunta, hay que recordar que no dormimos lo mismo a los 2 años de vida o de lactantes que cuando tenemos 50, 70 años. Los bebés pueden dormir hasta 14 horas, felizmente, y ojalá todos los viéramos con calma y recordáramos lo que es dormir bien. Es esa atonía, es más, sonríen, un bebé sonríe y tú dices, mire cómo se relajó, se le cayó la carita, la cabecita de lo descansado que está. Los adultos dormimos tensos en el mundo moderno, ¿ves? Y recordar además que los ancianos, no por ser mayores de 70, 80, 90 años, tienen que dormir 4 horas. ¿No? Su cerebro puede ser perfectamente un cerebro que duerme 8 horas. ¿Ves?
Sí, se tiende a relacionar el aumento de la edad con ahora duermo menos horas, pero no es que toque, es más como cultural o son otros factores, tal vez alguna enfermedad que hay de base que no está permitiendo dormir bien, pero lo normal debería ser continuar con esas 7, 8 horas, incluso en una edad avanzada. Sí, Bonnie, el mundo, muchos líderes promueven el no dormir. Sí, ahora está de moda decir yo solo duermo 4 horas, 5 horas, Es muy 6 horas. duro. Sí, yo Sí, digo, pobrecitos. sí, 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 absolutamente. Sí, así es. Bueno, vamos a una cosa que nombraba el doctor Pedro en la conferencia y causó mucha curiosidad, y es que usó la frase, el sueño es una pequeña muerte. ¿De qué se trata este concepto? Bueno, que es un tema apasionante, precisamente es uno de los elementos con los que trabajamos en Sindamanoid de una manera maravillosa. Ya tenemos una unidad terapéutica que yo lo llamo un reordenador cuántico, que es la cabaña del silencio donde hacemos largas y profundas meditaciones y estancias en estado de absoluta oscuridad. Se llama la cabaña del silencio y la oscuridad. Y silencio. Cuando nosotros apagamos la luz exterior, se enciende la interior. La glándula que precisamente maneja los ciclos circadianos es una glándula maravillosa que es un misterio dentro de la medicina. Inclusive el caduceo del símbolo de la medicina termina en una piña. La tiara del Papa y de los obispos es una piña. En Roma, en el Vaticano, hay una gran columna adornada con una piña. ¿Qué es la piña? Es la glándula pineal, es el símbolo, es la semejanza perfecta con nuestra glándula pineal que tiene forma de piña y que está en toda la mitad de nuestro cerebro. Es una glándula absolutamente misteriosa que produce una gran cantidad de inas y entre ellas la melatonina, esa maravillosa hormona de los ciclos circadianos, un antioxidante, la hormona de la juventud, pero no solamente la melatonina, sino todos los elementos asociados a las dimetriptaminas, que es lo que está asociado a ese estado de precisamente de alegría. Nosotros tenemos, gracias al DMT que producimos y al DMA que producimos, tenemos un estado, podemos tener una actitud positiva, podemos sonreír, podemos ser felices, y en eso consiste precisamente la evolución del ser humano, en despertar la epífisis. Nosotros nacemos, nacemos nahuales, nacemos con la epífisis despierta, activa, funcionando. Por eso los niños ven seres de otros mundos, de otras realidades, amigos imaginarios, pero nosotros en la medida que crecemos, esa glándula pineal se va apagando y prácticamente para los 7 años ya se ha apagado completamente. Se nos despierta en el momento de morir, cuando hay una hipoxia, y entonces al despertar de la epífisis es la que nos permite tener ese vislumbre de lo que se llama la visión del túnel, la visión de la luz. Por eso cuando nos dan un golpe duro por el cerebro, nosotros no percibimos en sí mismo el golpe, sino que lo que sentimos es luz, porque cuando nos golpean se despierta la epífisis. Y bien, entonces, la melatonina también y las dimetriptaminas del cerebro, de la epífisis, ellas son las inductoras de las visiones nocturnas de los sueños. Por eso hablamos del despertar de la epífisis cuando dormimos, cuando estamos en sueños profundos y nosotros nos adentramos a través de la desintoxicación de los procesos, de las circunstancias del día, nos vamos a través de imágenes, a través de sueños, nos vamos a depurar y nos vamos, en cierto sentido, dirían los toltecas, se nos corre el punto de encaje. Ellos vieron que la persona cuando está durmiendo, su energía está abierta y puede contactar con otras frecuencias. En la antigüedad había 2 dioses grandes, Tánatos, el dios de la muerte,
y Morfeo, el dios del sueño. Y Morfeo era el hermano menor. Por eso el sueño se le llamó la pequeña muerte, porque es el hermano menor de la muerte. Y es precisamente tan importante que nosotros comprendamos que el buen dormir, derivado de una buena salud, derivado de un buen nivel de, por ejemplo, de vitamina B12. Ahorita tenemos muchos problemas de insomnio después de la pandemia por deficiencias de vitamina B12. Con frecuencia es impresionante cómo le aplicamos unas ampollas de vitamina B12 y el paciente recupera su sueño y recupera sus problemas de depresión. Entonces, todos esos mecanismos van a activar, van a hacer que fisiológicamente nuestro organismo esté preparado para que hagamos el despertar de la epífisis. Y ese despertar de la epífisis, desde luego, como la epífisis, no solamente está conectado con nuestra parte física, fisiológica, material, sino con nuestro subconsciente, con nuestro inconsciente colectivo, con todo ese fenómeno de esos recuerdos de cuando nosotros éramos polvo de las estrellas, cuando nosotros, como yo les explico en mis conferencias, nosotros somos tan viejos como las estrellas. Nosotros somos una frecuencia del universo que colapsó y que llegó a la conciencia y que estamos viviendo una experiencia humana, pero es a través del sueño, a través de esa pequeña muerte, como nosotros podemos, si aprendemos a convocar, a manejar los sueños. Hay una técnica de los toltecas que llama el arte de ensoñar. Ensoñar es algo parecido a tener sueños lúcidos, pero no solamente es tener un sueño lúcido, es saber que estoy durmiendo y despertarme dentro del sueño, no despertarme físicamente, sigo durmiendo, pero yo puedo manejar ese sueño y puedo ir en mi cuerpo en sueño y hacer un viaje por el universo, aspirar el conocimiento. Yo casi gran parte del conocimiento que compartí con ustedes en mi libro Chamanes Somos, lo adquirí en ese estado, en estado de ensoñación en mi cabaña del silencio. Así es de que por eso tengo que insistirles en que no se vayan a perder ese maravilloso taller de sueño que vamos a hacer muy pronto en Sindamanoy, que ahora les hablaremos de él. Fascinante, muchas gracias, doctor Pedro. Y es precisamente eso de lo que quiero hablarles ahora, y es que desde hace ya un buen tiempo hemos estado planeando un programa muy especial para realmente poder ayudar a tantas personas que están sufriendo de problemas del sueño y que lo expresan en consulta, nos dicen, este es el tema del cual quisiéramos tener más información. Nuestro equipo médico también nos dice, hacen falta de pronto herramientas para ayudarle a las personas porque nos quedamos a veces cortos. Les decimos, sí, pueden utilizar esta técnica, pero no sabemos realmente cómo lograr que lo lleven a cabo. Entonces, para todas estas personas que quieren probar una nueva forma de lograr mejorar su sueño, que quieren hacerlo desde lo natural, desde lo holístico, desde lo que no requiere un manejo químico, vamos a tener un programa. Entonces decidimos llamar a la doctora Nora para que nos guiara precisamente en la creación de una experiencia dedicada 100% a la recuperación del sueño reparador, y de esa conversación surgió un viaje, un programa de 3 días y 2 noches de inmersión en el descanso, un retiro que vamos a hacer en el puente del 8 al 10 de junio en Zapatoca, en Santander, y va a ser realmente una joya del relax y de la tranquilidad. Vamos a tener sesiones de conocimiento con el doctor Pedro y con la doctora Nora. Vamos a aprender a meditar, vamos a tener sesiones de mindfulness, vamos a usar ondas binaurales, vamos a hablar sobre suplementos, a probar las tisanas de las cuales hablaba el doctor Pedro para dormir mejor. Vamos a usar aromaterapia, lavanda, hacer sesiones de choque térmico, jacuzzi herbal, sauna, mejor dicho, realmente un programa súper bien diseñado. Y yo les hago la invitación para aprovechar esta experiencia, que vamos a realizarla solamente una vez en este año, y yo realmente veo que es de los mejores retiros más completos que hemos diseñado. Y afortunadamente, hace poco, de parte de la Gerencia de Salud DAR, nos aprobaron un 15% de descuento en el valor del retiro para las personas que hayan participado en la conferencia y que se inscriban hasta el 18 de mayo. Entonces, realmente el llamado es a que aprovechen y se den ese regalo para su bienestar, que lo van a agradecer toda la vida. Realmente es una transformación muy importante que se puede lograr en los retiros de Sindamanoy, y especialmente
dedicado al sueño y que vamos a contar con la presencia del doctor Pedro, de la doctora Nora Ruiz y de nuestra terapeuta Janet Planes, que también va a estar acompañándonos en todas las terapias. Entonces, en la descripción de este video y en los comentarios voy a dejarles el enlace para que soliciten el folleto. Allí van a encontrar la información del itinerario, de las tarifas, que realmente son un regalo para la cantidad de valor que vamos a estar entregando en solo 3 días. Bueno, con esto les doy la palabra a cada uno de nuestros invitados para que se puedan despedir y puedan invitarlos a las personas que nos están viendo a este taller tan especial que vamos a tener. La doctora Nora. Gracias, Simone. Pues esto definitivamente es una invitación, no para asistir como una asistencia, digamos, académica, sino para vivir, como decía el doctor Pedro Rodríguez, una experiencia que yo definitivamente estoy segura de que es única. Y segundo, para empezar a ser verdaderamente parte de la estrategia de resolución de estos problemas del sueño. Porque muy seguramente los que estén allí viviendo la experiencia se van a dar cuenta de que tienen que hacer ellos una cantidad de cambios que les va a beneficiar absolutamente en muchos aspectos de su vida, no solo el sueño. O sea, los esperamos felices. Gracias. Doctor Raúl. Bueno, la invitación también va con un regalo y es que los que estén inscritos van a tener una valoración desde el punto de vista del sistema articular, muscular y masticatorio. Y una pequeña parte con respecto a algunos hábitos que no utilizamos son, primero, el ejercicio y segundo, aprender a respirar. Wow, genial. Muchas gracias, doctor Raúl. Doctor Pedro. Bueno, amigos, entonces nos esperamos, nos veremos en Sindamanoy. Como yo siempre comparto, hay 3 cosas de las cuales yo nunca he sufrido ni sufriré. Ni insomnio, ni depresión, ni celos. Curiosamente, el insomnio está muy relacionado con los otros 2 elementos. Así de que mis secretos para no tener 3 tipos de problemas tan relacionados se los compartiré allí en el taller del sueño en Sindamanoy, donde nos abrazaremos, nos oiremos y nos veremos. Bueno, muchas gracias a los 3 por este espacio. Hasta luego. Hasta luego.